Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Laura Tomás. Yo soy médica especialista en clínica médica. Trabajo realizando asistencia compartida en el Hospital de Agudos Leonidas Lucero de la ciudad de Bahía Blanca. Tengo el placer de trabajar con la doctora Paula Sofio y Romina Dodero, organizadoras de este curso, y realizamos asistencia compartida en una sala quirúrgica de dicho hospital. Quiero agradecer a la SAM y al Consejo de Medicina Perioperatoria por la invitación a participar de este curso de manejo y prevención de complicaciones perioperatorias. Hoy de lo que vamos a hablar es de complicaciones tromboembólicas en el perioperatorio. A modo de introducción, la enfermedad tromboembólica venosa es un proceso que está desencadenado por la activación de la coagulación. Hay una pérdida de los mecanismos inhibitorios de la formación del coágulo, lo que culmina en la formación de un coágulo en el sistema venoso profundo, el cual se puede fragmentar y extenderse dando lugar al tromboembolismo pulmonar. Los miembros inferiores es el territorio más frecuente en el que se producen las trombosis venosas. Vamos a hablar de trombosis venosa proximal cuando lo que está afectado es el eje ilíaco femoral o la vena poplitea, y trombosis venosa distal cuando está afectada la vena tibial o peronea. La enfermedad tromboembólica venosa es una enfermedad muy frecuente, tiene una incidencia de 1 en 1000 pacientes de mediana edad. Estamos hablando pacientes de 50 años, 1 en 1000 va a presentar una enfermedad tromboembólica venosa, y con el paso de los años aumenta su prevalencia, ¿sí? Un incremento de un 1% de incidencia anual, y en pacientes mayores de 70 años llega a triplicar su incidencia. El 50% de los eventos trombóticos va a ocurrir en pacientes que están hospitalizados o que recientemente fueron externados por una cirugía o por una enfermedad aguda. Acá radica la importancia de nuestro papel como médicos internistas, que estamos realizando medicina hospitalaria, ¿sí? Y podemos tomar medidas para prevenir o disminuir la probabilidad de que se presente un evento. Es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto y del ACV, y es la principal causa de muerte prevenible hospitalaria, ¿sí? Se ve que hay una subutilización de las medidas de profilaxis para tromboembolismo en lo que es la internación, ¿sí? Y es una enfermedad que conlleva importantes consecuencias para el paciente, como el síndrome postrombótico, hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca. Acá en esta tabla les presento factores para tener en cuenta, ¿sí? Que son factores de riesgo que van a aumentar eh, en riesgo de que el paciente presente un evento trombótico. Hay factores transitorios mayores, ¿sí? Que es considerar si en los 3 meses previos el paciente estuvo expuesto a una cirugía general mayor con una duración mayor de 30 minutos. Fíjense, esto es importante, la duración, el tiempo quirúrgico, ¿sí? A mayor tiempo quirúrgico, mayor riesgo de trombosis. Si el paciente presentó una enfermedad aguda con internación o reposo por más de 3 días, si presentó un trauma o una cesárea, esto aumenta más de 10 veces en riesgo de tener un evento trombótico. Factores transitorios menores: cirugía general con una duración menor de 30 minutos, una cirugía que haya sido por vía laparoscópica o artroscopía. Las cirugías abiertas conllevan mayor riesgo
que la cirugía es laparoscópica, ¿sí? Esto es por el impacto también que tiene en el paciente, en su movilidad, una cirugía abierta versus una cirugía laparoscópica. Pacientes que hayan tenido una enfermedad aguda con una internación menor de 3 días. Por supuesto, tener en cuenta todo lo que es lo hormonal, terapia con estrógenos, terapia de reemplazo hormonal, pacientes embarazadas o puérperas, pacientes que hayan estado con un reposo en domicilio por más de 3 días, viajes mayor de 6 horas. Esto aumenta un riesgo entre 3 y 10 veces de tener enfermedad tromboembólica venosa, ¿sí? Y después, en esta tabla les presento lo que son factores a tener en cuenta del paciente, que son factores persistentes, ¿sí? Tener una enfermedad oncológica, sea un cáncer de un órgano sólido o oncohematológico. Tener enfermedad inflamatoria intestinal. Tener una enfermedad autoinmune como SAF o AR. Infecciones crónicas o una inmovilidad prolongada, pacientes que tengan una lesión medular o una hemiplegia. Esto va a aumentar el riesgo también de tener una enfermedad tromboembólica. Y lo principal a tener en cuenta es que si el paciente presenta una trombosis, en estos pacientes voy a tener que pensar que la duración del tratamiento va a ser por un tiempo indefinido, porque lo que marcan estos factores es también el riesgo de recurrencia de enfermedad tromboembólica venosa. El diagnóstico clínico de trombosis venosa profunda o de TEP, acá están desarrollados síntomas y signos, como ustedes ya saben. Lo único que voy a hacer hincapié, pensar en un paciente que yo tenga internado, un paciente que presente un síncope, que presente una taquicardia persistente, ¿sí? O una hipoxemia inexplicada por otra causa clínica, siempre considerar el diagnóstico de TEP. Hay reglas de predicción clínica que están validadas, ¿sí? Como el puntaje de Wells o de Ginebra, que en conjunto con el dímero D se recomienda utilizarlas como estrategia diagnóstica para definir a qué paciente le voy a realizar un estudio de imagen para confirmación diagnóstica de enfermedad tromboembólica venosa. Acá les dejo el score de Wells para trombosis venosa profunda. Fíjense que hay distintos criterios a los cuales se les asigna un puntaje, ¿sí? Considera el antecedente de cáncer, el antecedente de inmovilización eh, por una internación de 3 días o estar en las últimas 4 semanas haber sido sometido a una cirugía mayor, ¿sí? Paresia o inmovilización de miembros inferiores, ¿sí? Considera también si el paciente presenta síntomas de trombosis en el miembro inferior, y de ahí surge la probabilidad alta, intermedia o baja de tener una trombosis. El score de Wells también está para TEP. Acá les dejo para que ustedes después lo puedan mirar tranquilos. Vean que considera la presencia de hemoptisis y de taquicardia también como puntajes a tener en cuenta para el diagnóstico probabilidad clínica de TEP. Y el score de Ginebra, que es otro score también para calcular la probabilidad clínica de presentar TEP. El dímero D se utiliza, como dijimos, en conjunto con el score clínico para ver a qué paciente le voy a hacer un estudio confirmatorio de imagen, ¿no? En el caso que las escalas mencionadas previamente, la probabilidad clínica de trombosis venosa profunda o de TEP sea alta, no se recomienda medir dímero D, ¿sí? Directamente voy a ir al estudio de imagen confirmatorio. Ante sospecha de trombosis venosa profunda,
una ecografía Doppler de miembros inferiores y ante sospecha de tromboembolismo pulmonar, lo que se recomienda es la angiotomografía. Ustedes saben que el estándar de oro para diagnóstico de TEP es la angiografía pulmonar. La verdad es que la Angiotac es un estudio que está altamente disponible, tiene la ventaja de que es un estudio no invasivo y tiene una elevada sensibilidad y especificidad para TEP, por lo cual es el estudio de elección, ¿sí? Los centros que cuenten con centellograma, ventilación, perfusión para el diagnóstico de TEP también se puede utilizar. Un centellograma normal excluye el diagnóstico del TEP y un centellograma de alta probabilidad confirma el diagnóstico de TEP. Dicho esto, el papel de la angiografía pulmonar queda para pacientes que tienen una alta sospecha clínica de TEP, pero la angiotac es negativa. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la evaluación del riesgo perioperatorio de la enfermedad tromboembólica venosa. La evaluación de este riesgo debe comenzar desde el prequirúrgico, ¿sí? Cuando tenemos la posibilidad de conocer al paciente en una evaluación prequirúrgica para prepararlo para una cirugía a la cual se va a someter, bueno, tenemos la oportunidad de indagar sobre factores del paciente que puedan aumentar este riesgo, considerando también el riesgo de sangrado que tenga el paciente, ¿sí? Acá en esta tabla está descrito esto que estamos charlando. Hay que considerar factores que tenga el paciente que aumenten su riesgo, calcular el score Caprini, que ahora vamos a hablar bien en qué consiste este score, a qué cirugía se va a someter el paciente. No es lo mismo un paciente que va a ir a una cirugía oncológica, ¿sí? Abdominal o pélvica, a un paciente que se va a operar de una hernia inguinal, ¿sí? Conllevan distinto riesgo de trombosis. Tengo que valorar qué fármacos está tomando el paciente que van a aumentar en riesgo de trombosis o aumentar en riesgo de presentar un sangrado, ¿sí? Evaluar qué medicamentos de esos yo puedo suspender, ¿sí? Estimular al paciente que llegue con un peso adecuado a la cirugía, ¿sí? Si hay un exceso de peso, promover el descenso de peso, evitar la deshidratación. Si el paciente fuma, promover el hábito del cese tabáquico, que son factores de riesgo modificables de trombosis, ¿sí? Ante pacientes hipertensos, llegar con una presión arterial controlada. La hipertensión arterial severa predispone a riesgo de sangrado, ¿sí? Luego, una vez que tengo al paciente en el hospital, ¿sí? Eh, tengo que estar atento y recordar, indicar la tromboprofilaxis mecánica o farmacológica si corresponde, ya lo vamos a ver. Con respecto al tiempo intraoperatorio, hay factores de riesgo modificables que uno puede hablar eh, con el cirujano, ¿sí? Con los anestesistas. Lo que es una anestesia general conlleva mayor riesgo de trombosis que una anestesia regional, ¿sí? Entonces, si tengo la posibilidad de elegir, voy a elegir en una anestesia regional. Limitar el tiempo quirúrgico, ¿sí? Recuerden que a mayor tiempo quirúrgico, mayor es el riesgo de trombosis. Hacer la cirugía lo menos invasiva posible, ¿sí? Preferir cirugía laparoscópica versus cirugía abierta. Y luego, en lo que es el posoperatorio, ¿sí? Estimular al paciente que tenga una deambulación temprana, evitar la deshidratación, hacer un buen balance de fluidos, evitar la hipertensión arterial severa y
valorar luego, cuando el paciente va a irse del alta, qué pacientes son candidatos a continuar con una tromboprofilaxis extendida más allá de la internación. Acá les presento el score Caprini. eh, es la escala de riesgo de trombosis más utilizada, ¿sí? Para el perioperatorio. Es una escala que está validada para cirugía general, para cirugía vascular periférica, otorrinolaringología, cirugía plástica y reconstructiva, urología y cirugía ginecológica, ¿sí? Fíjense que considera distintos factores, tiene en cuenta la edad del paciente, tipo de cirugía a la que el paciente se somete, factores de riesgo del paciente, antecedentes de trombosis, de trombofilias conocidas del paciente o si hay antecedentes oncológicos, cuánto tiempo duró la cirugía, tiene en cuenta si el paciente está sometido a, a terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Bueno, y a partir de aquí, del puntaje que nos da, surge la clasificación del riesgo de enfermedad trombótica, ¿sí? Los pacientes de muy bajo riesgo, que son los que tienen un score de 0, no se recomienda realizar una tromboprofilaxis específica más allá de estimular la deambulación temprana posoperatoria, ¿sí? Los pacientes de bajo riesgo, que son los que tengan un puntaje entre 1 y 2, se recomienda profilaxis mecánica. Estos pacientes tienen una incidencia menor, perdón, del 1,5% de enfermedad tromboembólica venosa. Los pacientes de moderado riesgo, que son los que tienen entre un 3 y un 6% de riesgo de trombosis, son pacientes que el score Caprini da entre 3 y 4, está indicado la profilaxis farmacológica. Y en los pacientes de alto riesgo, ¿sí? Que son aquellos que tienen un score de 5 o mayor, eh, son pacientes en los cuales hay que indicar profilaxis farmacológica y mecánica. ¿Qué es la tromboprofilaxis mecánica? Digamos, hay distintos medios de utilizarla. Están las medidas de compresión graduada, está la bomba de flujo venosa de pie o la compresión neumática intermitente. Todas van a estimular el flujo venoso de los miembros inferiores. ¿Cuándo debe indicarse? Antes de ir a quirófano o estando en quirófano, previo a alargar la cirugía, el paciente ya debe tener las medias colocadas o la compresión colocada, ¿sí? Y hay que continuarlo con pocas interrupciones hasta el alta. Este es el principal problema asociado a su uso porque por incomodidad del paciente no suelen utilizarse sin interrupción o luego cuando se van a colocar no está el ajuste correcto, ¿sí? Y de esta forma, bueno, la eficacia puede disminuir. Contraindicaciones de tromboprofilaxis mecánica son pacientes que tengan enfermedad arterial periférica. Limitaciones para su uso van a ser pacientes que estén amputados, quemados o con una lesión cutánea extensa en los miembros inferiores. Acá están los tipos de dispositivos. No hay estudios que demuestren que uno sea más eficaz que otro. Los expertos prefieren compresión neumática intermitente o medidas de compresión graduada. Respecto a lo que es la tromboprofilaxis farmacológica, el agente de preferencia es la heparina de bajo peso molecular. Acá les pongo las distintas formas de presentación, como enoxaparina, dalteparina, tinzaparina o nadroparina. En nuestro medio lo que utilizamos es enoxaparina.
La dosis es de 40 miligramos al día de forma subcutánea. El inicio tiene que estar separado de la cirugía de 12 horas, ¿sí? Y luego de la cirugía también comenzarla entre 12 y 24 horas posteriores. Em, Esto es importante en pacientes que vayan a ir a una anestesia neuroaxial, ¿sí? Que chequeemos que esté separado de 12 horas de la cirugía. Eh, la enoxaparina, la heparina de bajo peso molecular, demostró en múltiples estudios y multianálisis que tiene una eficacia similar o superior a la heparina no fraccionada para la prevención de enfermedad tromboembólica venosa. La heparina no fraccionada va a ser una alternativa cuando tenga problemas de costos o en pacientes con insuficiencia renal severa. Recuerden que con un clearance menor de 30 no puede utilizar eh, heparina de bajo peso molecular. La dosis de heparina sódica es de 5.000 unidades cada 12 horas. En pacientes oncológicos se recomienda con una frecuencia cada 8 horas y recuerden que lleva ajuste en pacientes con obesidad. Fondaparinux es la alternativa que tengo a la heparina de bajo peso molecular en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina. Y por este motivo, cuando indico una tromboprofilaxis farmacológica, entre el quinto y séptimo día de tromboprofilaxis debo pedir un recuento plaquetario para detectar esta complicación. Bueno, así de importante como es estimar el riesgo de trombosis, es estimar el riesgo de sangrado del paciente, ¿sí? Tengo que considerar la prevalencia del sangrado según la cirugía a la que se va a someter el paciente y las consecuencias de ese sangrado. Hay sangrados que por más que sean de una cuantía pequeña en el lugar donde ocurran, son considerados de alto riesgo, como es un sangrado a nivel intracraneal, de columna, intraocular o un sangrado cardíaco, ¿sí? Cualquier sangrado en esta localización son de alto riesgo. Recuerden acá lo que les mencioné recién. Retrasar la tromboprofilaxis 12 horas posterior a una anestesia neuroaxial. Y acá les dejo un anexo que es del Colegio Americano de Cardiología, donde se describen los distintos procedimientos quirúrgicos y los clasifica según el riesgo de sangrado que presentan. Les voy a mencionar algunas consideraciones específicas según el tipo de cirugía, ¿sí? En lo que es cirugía general, las cirugías que sean por una neoplasia maligna, ¿sí? Cirugías por una enfermedad inflamatoria intestinal y una cirugía de emergencia ante una cirugía programada, son cirugías que tienen mayor riesgo de trombosis. Cualquier cirugía que conlleve una estadía hospitalaria mayor de 2 días también va a tener más riesgo y si aparecen complicaciones posoperatorias quirúrgicas, ese paciente va a tener mayor riesgo. Respecto a lo que es cirugía bariátrica, la prevalencia de enfermedad tromboembólica está estimada entre un 0,3 a un 2,2%. La cirugía abierta va a tener más riesgo, el bypass tiene más riesgo que la manga gástrica. Un tiempo quirúrgico mayor de 3 horas conlleva más riesgo y nuevamente alguna complicación como una dehiscencia de la anastomosis va a llevar más riesgo de trombosis a ese paciente. La cirugía es urológica, fíjense que la prevalencia es muy dispar, entre un 0,3 a un 15,7% de enfermedad tromboembólica venosa. Esto es por la amplia variedad de procedimientos que se consideran en los estudios, ¿sí? A modo de resumen, cirugías no oncológicas, urológicas generalmente son de bajo riesgo de trombosis y cirugías oncológicas son de alto riesgo, especialmente si son cirugías abiertas o conllevan linfadenectomía. Las neurocirugías
son de alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. ¿M? Piensen que son pacientes que probablemente tengan una inmovilidad prolongada, ¿sí? O presenten alguna paresia. Estos pacientes siempre deben tener una profilaxis mecánica y hay que considerar iniciar la tromboprofilaxis farmacológica dentro de las 24 o 48 horas del evento si es que se considera segura. Respecto a la cirugía ginecológica, la prevalencia de enfermedad tromboembólica es entre un 0,4 a un 6,5%. Más riesgo van a tener las cirugías abiertas que las por la paroscopía o las que son por vía vaginal. Más riesgo si es una cirugía oncológica, principalmente por cáncer de ovario o un cáncer diseminado. Pacientes que sean sometidos a una cirugía oncológica de abdomen o de pelvis tienen un alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa y son pacientes en los cuales tengo que considerar extender la tromboprofilaxis más allá de la internación. Lo que es cirugía plástica y reconstructiva, la prevalencia de trombosis es entre un 0,5 a un 7,7%. Son cirugías que tienen un riesgo muy importante también de sangrado, aunque se vio que el riesgo de reoperación por sangrado es muy bajo, ¿sí? Las cirugías de mayor riesgo son cirugías de reconstrucción mamaria, abdominoplastías, cirugías de miembros inferiores o cirugías oncológicas de cabeza y cuello. En estos pacientes, por el tema del riesgo de sangrado, siempre hay que considerar la tromboprofilaxis mecánica, preferir la anestesia regional sobre la anestesia general, ¿sí? Y valorar cuando el riesgo de trombosis sea muy alto, agregar también tromboprofilaxis farmacológica. Lo que es cirugía de un paciente traumatizado son pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, un 8,7% sin profilaxis, pero también tienen un alto riesgo de sangrado. Hay factores de riesgo como es la injuria vascular, el trauma de tejidos blandos en miembros inferiores, la injuria espinal, fracturas vertebrales, todo aumenta el riesgo de trombosis. En este tipo de pacientes no está validado el score Caprini. Cirugías de otorrinolaringología son cirugías con una baja incidencia de trombosis. En general no se aplica tromboprofilaxis farmacológica porque además son cirugías que tienen un alto riesgo de sangrado. Lo que es cirugía cardíaca tiene un riesgo de trombosis entre un 0,3 a un 3%. En este tipo de cirugías no está validado el score Caprini. Son cirugías en las que cualquier sangrado es considerado de alto riesgo, entonces la tromboprofilaxis farmacológica solo se coloca en pacientes de alto riesgo. Además, se cree que por el uso de antiplaquetarios o de agentes antitrombóticos intraquirófano disminuye también su riesgo. Lo que es cirugía vascular periférica, la incidencia de trombosis es entre un 0,2 a un 4,2%. El score Caprini sí está validado en este tipo de cirugías. Y recuerden que la profilaxis mecánica está contraindicada. Lo que es cirugía torácica, la prevalencia de trombosis también es muy dispar, entre un 0,4 y un 51% según las tasas reportadas, y esto también es por la amplia variedad de procedimientos que se incluyen, ¿sí? Se incluyen desde procedimientos mínimamente invasivos hasta cirugías resectivas oncológicas pulmonares, ¿sí? El score Caprini no está validado en este tipo de cirugías. Recuerden que si el paciente tiene un ACE elevado, si es una cirugía oncológica, una resección pulmonar extendida o conlleva una esofaguectomía, aumenta el riesgo de trombosis. Respecto a lo que es la cirugía ortopédica, mención especial
merece la artroplastía de cadera, de rodilla y la cirugía por fractura de cadera. Estas son cirugías de alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa por sí solas, ¿sí? Tienen un riesgo entre un 4 a un 5%. En estas cirugías no se utiliza el Scorcaprini, son cirugías que siempre tienen que llevar tromboprofilaxis. El riesgo es mayor entre los primeros 7 a 14 días posoperatorios, ¿sí? Pero se extiende hasta 35 días posteriores a tasas más bajas. Es por esto que estos pacientes conllevan una tromboprofilaxis extendida. Tenemos que considerar también el riesgo de sangrado en estos pacientes, ¿sí? Porque son pacientes que van a llevar una prótesis y un hematoma en la prótesis articular aumenta en riesgo de infección protésica. Lo que se recomienda es la tromboprofilaxis en la internación con la extensión a la alta hospitalaria con un mínimo de 10 a 14 días hasta 35 días posoperatorios. La tromboprofilaxis farmacológica, agentes de primera línea para el periodo perioperatorio temprano, va a ser la heparina de bajo peso molecular, ¿sí? Demostró tasas más bajas de enfermedad tromboembólica venosa sintomática con tasas de hemorragia similares a la heparina no fraccionada. En nuestro medio, enoxaparina, recuerden lo del intervalo de las 12 horas entre la aplicación y la cirugía. La profilaxis posterior, ¿sí? Se puede realizar con heparina de bajo peso molecular o con los anticoagulantes orales directos, como rivaroxaban, apixaban, edoxaban o dabigatran, que demostraron tener una eficacia y seguridad equivalente a la heparina de bajo peso molecular para lo que es artroplastía de cadera y de rodilla, y hay menos estudios para lo que es fractura de cadera, pero también es lo que se aplica en la práctica, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen los anticoagulantes orales? Evitan las inyecciones, el paciente no va a requerir un control analítico y los puede utilizar si tiene el antecedente de trombocitopenia inducida por heparina. Recuerdan la limitante que son fármacos que están contraindicados en insuficiencia renal. Respecto a lo que es artroplastía de cadera, se recomienda extender la tromboprofilaxis por 35 días con heparina de bajo peso molecular o con anticoagulantes orales directos. Se puede considerar el uso de aspirina para la profilaxis en las dosis mencionadas de 81 miligramos cada 12 horas o 160 miligramos una vez al día, luego de un periodo inicial con enoxaparina o con anticoagulantes orales directos por 5 a 10 días, pero solo en pacientes de bajo riesgo. Acá les coloco quiénes son los pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Son pacientes que no tienen ningún otro factor de riesgo para trombosis, no tienen otra indicación de estar anticoagulados a largo plazo, no tienen antecedentes de fractura de miembros inferiores o de caderas en los 3 meses previos, fueron a una cirugía electiva y unilateral y presentaron una deambulación precoz en las 24 horas posoperatorias. Solo en este tipo de pacientes que son considerados de menor riesgo, puedo considerar utilizar la aspirina. En lo que es artroplastía de rodilla, la profilaxis extendida es con heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales directos hasta 14 días si el paciente ya puede empezar a deambular o hasta completar los 35 días en caso que no sea posible la deambulación. En lo que es cirugía por fractura de cadera, la profilaxis es extendida por 35 días. En este cuadro les dejo las dosis, ¿sí? Y la duración de los tratamientos según tipo de paciente.
Y mención especial quería realizar también para la profilaxis perioperatoria en pacientes oncológicos. Ustedes saben que la enfermedad tromboembólica venosa tiene una prevalencia del 10% en pacientes con cáncer. Esto es por factores específicos del tumor, ¿sí? El tumor expresa factores que son procoagulantes, ¿sí? Los tejidos del paciente también responden a la presencia del tumor con factores procoagulantes. También según el tipo de tumor, entran en juego factores anatómicos, ¿sí? Que van a aumentar el riesgo de trombosis. Por ejemplo, un tumor renal, ¿sí? Si hay compromiso de lo que es la vena cava inferior, ¿sí? Un tumor hepático, un tumor de mediastino, ¿sí? Que comprima los vasos, eso va a conllevar también mayor riesgo. Y también, por supuesto, factores del paciente, ¿sí? Todo lo que hablamos de los factores de riesgo modificables, un paciente que sea obeso, que sea tabaquista, ¿sí? O un paciente que esté inmovilizado va a tener mayor riesgo. Y también los factores asociados al tratamiento de ese tumor. Las cirugías oncológicas de abdomen y de pelvis conllevan un alto riesgo de trombosis. Es por eso que en la última guía de la Sociedad Americana de Oncología, lo que se recomienda es que los pacientes que van a someterse a una cirugía oncológica de abdomen o de pelvis y tengan características de alto riesgo, como las que mencioné previamente, tengan una tromboprofilaxis extendida durante un máximo de 4 semanas luego de irse del alta hospitalaria, ¿sí? Lo que se recomienda es hacer la profilaxis con heparina de bajo peso molecular y como alternativa se puede ofrecer dosis profiláctica de rivaroxaban o de apixaban luego de un periodo inicial con heparina de bajo peso molecular. Respecto a los anticoagulantes orales directos en pacientes oncológicos, disminuyen la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, aumentan el riesgo de hemorragia no mayor o clínicamente relevante cuando lo comparamos con la heparina de bajo peso molecular. Recuerden que están contraindicados ante la presencia de una neoplasia gastrointestinal o genitourinaria. Siempre hay que valorar las interacciones medicamentosas, ¿sí? Son pacientes que suelen tener múltiples fármacos y siempre valorar la función renal. Bueno, para concluir en esta clase, recuerden que la enfermedad tromboembólica venosa perioperatoria es una causa frecuente de morbimortalidad hospitalaria, ¿sí? Vuelvo a mencionar, es la principal causa de muerte hospitalaria prevenible y está subestimada, ¿sí? La tromboprofilaxis demostró que es segura, es eficaz y es costo efectiva. Hay que realizar una evaluación clínica integral al paciente, ¿sí? Estimando riesgo de trombosis y riesgo de sangrado según el procedimiento quirúrgico al cual se va a someter. Y siempre tener en cuenta y considerar el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa, porque si bien la tromboprofilaxis disminuye en riesgo, sigue estando, ¿sí? Bueno, acá les dejo la bibliografía, ¿sí? Les agradezco por su atención. Muchas gracias.